Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos, reflexionamos acerca de las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar el amparo directo en revisión 2994/2015. En esta sentencia, la Suprema Corte aborda un tema, o un conjunto de temas, mejor dicho, que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria de miles, de decenas de miles, de centenares de miles quizá, de personas y también de familias en nuestro país, porque se refiere esta sentencia al tema de la patria potestad, al tema de cómo se cumplen los deberes de los progenitores hacia sus hijos, el tema de los alimentos, de cómo cubrir la obligación de alimentos, etcétera, etcétera. Y para entender el alcance de esta emblemática sentencia, le doy la bienvenida a Carlos Gustavo Ponce. Carlos, bienvenido. Gracias, Miguel. Nuevamente, porque ya nos has acompañado. Josué Beristain, quien también ya nos ha hecho favor de estar aquí. Y Josué, Carlos, pues les pido que empecemos, si te parece, empezamos contigo, Carlos, dando un poquito para las personas que nos ven el contexto fáctico, ¿cuáles son los hechos que permiten que luego la Corte entre a resolver este caso? Sí, bueno, este amparo directo en revisión en materia civil nace de un caso muy particular. Hay una pareja que inician en el año 1999 una relación de concubinato, derivado de lo cual procrean a dos niñas, a dos menores de edad. Pasado el tiempo, ya habiendo nacido las niñas, la madre, en este caso, demanda a través de la vía civil al padre el incumplimiento de sus obligaciones alimentarias y afectivas respecto a sus menores hijas, y por lo tanto solicita al juez que se declare en perjuicio del demandado la pérdida de la patria potestad, que se asegure el cumplimiento de una pensión alimenticia y el pago de daños y costas, etcétera, todas las cuestiones accesorias del proceso. Ella lo hace con fundamento en un artículo del Código del Estado que establecía como causa de pérdida de la patria potestad el que se incumple con los deberes alimenticios, ya sea el padre o la madre o quien ejerza la patria potestad, por más de 3 meses. Esto fue en Querétaro, ¿verdad, Carlos? Este fue en el estado de Querétaro. Durante la primera y la segunda instancia se tiene por acreditado que efectivamente el padre no cumplió con sus deberes alimenticios por más de 3 meses, y eso origina que los jueces decreten en su perjuicio la pérdida de la patria potestad y que se tengan por acreditadas las pretensiones de la parte actora, en este caso la mamá. El inconforme con esta decisión, pues promueve un juicio de amparo en el que, entre otras cosas, señala que ese artículo que mencionábamos del Estado de Querétaro es inconstitucional porque es contrario al interés superior del menor y a los derechos del niño, niña y adolescente previsto en el artículo 4 de la Constitución. Principalmente porque consideraba que el hecho de que a él le quitaran la patria potestad o que perdiera la patria potestad dejaba en una situación de vulnerabilidad a sus hijos, porque él también podía ser una fuente de cuidado y una fuente de protección. Esta vez el tribunal colegiado, en este caso, determina que el artículo no es inconstitucional, entonces él acude a la Suprema Corte a través de un recurso de revisión y es lo que da origen a este caso. Josué, a ver, Carlos nos está poniendo una serie de temas a consideración que creo que vale la pena ir explicando. Cuando hablamos de patria potestad, ¿de qué hablamos? Bueno, la patria potestad, tal como lo ha desarrollado la Corte a través de su jurisprudencia, es esta relación que se da entre papá, mamá e hijo a partir de la filiación. Y es de las llamadas instituciones que son derechos-deberes, y intentaré explicar esto. Son derechos en cuanto a, para lograr el desarrollo integral y holístico del niño, de la niña, adolescente, es decir, que disfrute de todos sus derechos. Tiene ciertas atribuciones como, por ejemplo, la disciplina para los niños, niñas y adolescentes, pero también son deberes, porque también para lograr eso hay otras, como en el caso el otorgar alimentos, el cuidado diario, la convivencia. Entonces, es una institución que se crea, y aquí vale la pena puntualizarlo, y es lo que ha dicho la Suprema Corte en un cambio de paradigma de esa institución, se crea para y por los niños, niñas y adolescentes. Es en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y no como una institución que le da un poder total al papá y a la mamá para hacer lo que consideren con los menores de edad. Me gusta la expresión que usas, cambio de paradigma, es decir, estamos verdaderamente no ante una modificación menor,
porque esto que señalas, digamos, tradicionalmente la patria potestad se veía como un derecho de los padres, Así es. ¿no? Y ahora en este cambio de paradigma, la lógica ya, digamos, la visión, el sujeto central más bien son los niños, ¿no? Así es, los niños, las niñas. Y eso digamos, lo calificarías como un cambio de paradigma, sí, de esa profundidad. Así es, y esto viene a raíz de lo que la Convención y la propia Constitución, como ¿La lo convención? decía. ¿Cuál convención? La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. La de la ONU, ¿verdad? Así es, el sistema universal, y como lo decía Carlos, la propia Constitución, en su artículo 4, señalan que el niño y la niña y el adolescente es un sujeto de derechos y no un objeto. Entonces, a partir de esta concepción que tenemos en el Estado mexicano, cambia el entendimiento de muchas figuras, como lo es la patria potestad. Y ha habido una evolución, sin duda, del derecho familiar. A ver, Carlos, hay una expresión en la sentencia que quizá valga la pena recordar, porque me parece que sintetiza muy bien lo que acaba de decir Josué. Dice la sentencia, la patria potestad tiene una función tutelar, Creo que esa es una clave conceptual para entender de qué hablamos. ¿Por qué no nos abundas sobre ese concepto? Sí, la sentencia, como dices, Miguel, expresamente dice que hoy en día la patria potestad tiene una función tutelar. ¿Y qué significa esto? Recogiendo lo que decía Josué con el cambio de paradigma. Si uno recuerda los orígenes más remotos de la patria potestad, que se podrían encontrar en el derecho romano, la patria potestas, era un poder, dice la sentencia, o podríamos, utilizando el lenguaje de la sentencia, un poder omnímodo de los padres, ¿no? Omnímodo quiere decir casi completo, ¿no? Completo. Los menores, los que estaban sujetos a la patria potestas, pues no tenían ningún derecho y estaban sujetos a la voluntad de quien ejercía la patria potestas, en este caso el llamado pater familias. En nuestro derecho actual, en la concepción moderna que hoy tenemos de la patria potestad, esto no es así. La figura de la patria potestad surge, ya lo decía Josué, para tutelar, para cuidar a los menores. Es una función, dice la Corte, es una función social que tenemos todos como sociedad de cuidar de aquellas personas que más lo necesitan, sobre todo en el caso de las personas en desarrollo, que requieren de cuidados especiales, que requieren de medidas reforzadas, que el ordenamiento delega en primer lugar a los progenitores. Es en ellos quien la ley pone el deber de cuidar específicamente de estos menores y de protegerlos. Entonces, la patria potestad, que es este conjunto, ya decía Josué, de derechos y obligaciones en las relaciones paterno-materno-filiales, tienen como justificación principal el cuidado de los menores, y no que los padres simplemente puedan decidir lo que ellos quieran, lo que a ellos les parezca lo mejor para ellos respecto de los menores. Claro que ellos tienen un importante papel en las decisiones respecto a los menores, pero hay que tomar en cuenta que lo que orienta a la función de la patria potestad es el cuidado de ellos. Esto empataría, esto que dice Carlos, Josué, te pregunto, ¿esto empataría con ese concepto tan importante que ha sido utilizado en repetidas ocasiones por la propia Suprema Corte, por la Organización de Naciones Unidas, los comités, el Comité de Derechos del Niño, la Corte Interamericana, del interés superior del niño? ¿Verías a la patria potestad ahora también como una herramienta de materialización de ese interés superior? Sí, por supuesto. O sea, el interés superior del niño, tal como lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño y la Niña, es creado para poder lograr que se garantice el disfrute pleno y holístico de todos los derechos del niño y la niña. Y en esa sintonía y conforme al entendimiento que Carlos exponía de la patria potestad, sin duda es una institución que coadyuva a lograr esa finalidad. No la única, pero sí es una de las instituciones que va por ese fin, y me parece la más importante en función de que es la que está en el seno familiar, donde en principio recae la obligación de asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de las niños y adolescentes. Ahora, este no es un concepto teórico, digamos, o académico, sino que se plasma a la hora de aplicar las normas. No es que sea como un artículo que podamos citar en sentencias, etcétera. Si nos estuvieran viendo en este programa, si nos estuvieran viendo operadores jurídicos, nos estuvieran viendo jueces, claro, magistrados, ¿qué les dirías para usar este concepto? Bueno, como lo dices, no es un concepto que se basa en un ejercicio de subsunción, es decir, como lo son las reglas, sino es un principio que orienta toda la actividad, y la orienta, como lo ha dicho la Suprema Corte, en tres ámbitos en la función jurisdiccional: como norma de procedimiento, para entender que los procedimientos tienen que adaptarse a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes, y no al revés; y como una pauta interpretativa, es decir, ante la
posibilidad de que un enunciado pueda ser interpretado y por ende puedan derivarse distintas normas, hay que elegir siempre la que atienda al interés superior del niño, de la niña y adolescente, y como un derecho sustantivo también, pero en la medida de que esto puede ser exigible en los órganos jurisdiccionales. Entonces, esa sería un poco la forma en cómo podríamos entender el interés superior del niño y de la niña en la función jurisdiccional, como algo que nos guía, que nos orienta en toda la actividad, siempre en beneficio del niño, la niña y del adolescente. Oye, y si en vez de que la pregunta fuera dirigida para el caso de la función judicial, y si la pregunta fuera, si nos están viendo papás, mamás, que seguramente nos están viendo papás y mamás, ¿qué les dirías en función de este comentario que acabas de hacer? Similar, o sea, que es verdad, por ejemplo, ¿no?, que en el desarrollo del niño y la niña adolescente hay que tomar diversas decisiones, o sea, tanto para la alimentación como para la educación. Entonces, estas decisiones siempre tienen que orientarse en lo que es lo mejor para el niño, para la niña y adolescente, en cada caso concreto, y es importante establecer esto. O sea, puede haber unas generalidades en las que en unos contextos digamos esto es lo mejor, pero hay que ver las particularidades de cada caso para decidir el papá y la mamá en función de la patria potestad, de los deberes que esta figura les encomienda, cómo logran el mejor ejercicio, el mejor cumplimiento de su obligación para lograr un desarrollo íntegro de su hijo, de su hija. Carlos, si quisiéramos aterrizar un poquito este concepto, para que la gente que nos esté viendo diga, oye, ¿yo cómo aplico esto? Para que no quede, digamos así, un poco en abstracto toda esta importantísima concepción que nos refiere Josué. ¿Qué les dirías? Por ejemplo, interés superior para guiar a qué escuela van los niños, con quién conviven, quién tiene la custodia, el día a día, ¿no? Pues en caso de divorcio, ¿no? Si se separan, por ejemplo, en este caso era concubinato, pues no hubo divorcio, pero si hay una separación de los progenitores, ¿en qué terrenos cae este ejercicio práctico del interés superior? Pues yo creo que cae en todo. Es un principio transversal a las decisiones que implican un impacto en la vida de cualquier niño, niña o adolescente. En cualquier situación en donde puede estar en juego el sano desarrollo del menor, decía Josué, el desarrollo integral, el desarrollo holístico, que puede impactar en su salud, que puede impactar en la mejor adquisición de capacidades para eventualmente poder desarrollar un oficio, una profesión. O sea, estamos hablando de educación. Educación. A ver, tenemos salud, tenemos educación. Incluso la parte afectiva. En donde un menor se va a sentir de manera más plena, tanto de manera intelectual como emocional, de manera emocional. O sea, para efecto, digamos, de determinación de custodia, ¿quién se queda con el menor en caso de separación, etcétera? Pero también posibles riesgos que no necesariamente pueden ser proporcionados o proveídos por los padres. Por ejemplo, si la custodia implica poner al menor en un lugar en el que existe un riesgo, en el que, bueno, eleva la posibilidad de un riesgo de afectación a su integridad o de afectación a su sano desarrollo, pues es una cuestión que también hay que tomar en consideración. Y lo interesante, derivado de esta plática, creo que es importante decirlo, es que si el principio de interés superior del menor no es solamente un principio que aplica a los órganos jurisdiccionales, sino que también se proyecta dentro de la patria potestad, es algo que quienes ejercen esta función deben de tomar en consideración. Claro, por eso le preguntaba a Josué, ¿no? Si nos estuvieran viendo, primero fue si nos estuvieran viendo los jueces, pero claro, luego los papás, porque también de repente, pues todos los que hemos tenido hijos, de repente dices, bueno, ¿y qué hago? No vienen, los niños no vienen con un manual de instrucciones, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos guiemos por principios que favorecen su desarrollo, que están atentos a que sean personas plenas, realizadas, autónomas, por supuesto, ¿verdad? Y por ejemplo, un ejemplo me parece aterrizado a este campo práctico de la vida diaria, el tema de la disciplina. Ha dicho la Suprema Corte, es cierto que el papá y la mamá tienen un deber de disciplina, pero este deber de disciplina jamás puede llevar al extremo de propiciar actos físicos de violencia o cualquier otro tipo de acto que no siendo físico cause una violencia, un malestar. Entonces, a la hora de que como papá y mamá se pueda tomar una decisión en cómo hago para que se ejerza y para que se cumpla una disciplina que por supuesto es sana, bueno, una decisión guiada por el interés superior del niño y la niña adolescente es nunca usar un acto de violencia física, por todas las consecuencias que eso trae en la integridad del niño, de la niña y del adolescente, pero también porque, como lo ha dicho la Corte, el mensaje poderoso que se marca, que es
esa es una solución legítima y no lo es, ¿no? Queremos una sociedad en la que cambiemos los patrones culturales desde ahí, desde la propia familia. Oye, qué bueno que pones el tema de los patrones culturales, porque en esto también yo vería un cambio de paradigma. Es decir, si revisamos la historia, ya no te digo la historia remota de México, la historia reciente, pues el castigo físico era algo pues usual, era algo, sí. ¿no? Vaya, era la experiencia cotidiana de millones de personas en este país, ¿no? Entonces ahora también en eso estamos en un nuevo paradigma, ¿no? También ya estamos en un nuevo paradigma. avanzando. Carlos, ¿y el patrimonio? Hay una reflexión en la sentencia también. La patria potestad como la posibilidad de incidir en el patrimonio del menor, ¿no? Sí, la sentencia aclara que la patria potestad es una figura que se proyecta tanto en la persona del menor, porque pues, hay derechos y obligaciones para incidir en lo que ya comentábamos, que es la vida, la integridad, la educación, etcétera, del menor. Pero hay también una incidencia en el aspecto patrimonial, es decir, en los bienes que puede tener un menor. Y en esto la Corte aclara y señala que esta potestad no es ilimitada. La función, desde nuevo, es tutelar, y entonces digamos, los derechos que se derivan de la patria potestad de relación con el patrimonio tienen que ver con la administración y, en su caso, el engrandecimiento de ese patrimonio siempre en beneficio del menor. Y esto va en consonancia de lo que establecen la mayoría de los códigos civiles. Si uno revisa los códigos civiles, solo excepcionalmente se autoriza, por ejemplo, la enajenación de bienes de los menores por causas súper excepcionales, por autorización judicial, etcétera, ¿no? Otra vez, en el entendido de que cualquier decisión que impacte en el patrimonio que ha adquirido un menor, ya sea por su trabajo o por cualquier otra vía, sea en beneficio de y no en beneficio de los padres. Entonces aquí también tiene sentido el tema del interés superior. Es decir, el interés superior cruza también esta dimensión patrimonial, ¿no? del ejercicio de la patria potestad. Exactamente, las decisiones económicas que inciden sobre el patrimonio del menor tienen que estar orientadas a ver qué es lo que en el futuro puede verse reflejado de mejor manera para su desarrollo. Lo que más le convenga, pues. Lo que más le convenga, claro. Oye, José, vuelvo al concepto que pusiste. Me parece que es una clave de comprensión de lo que ha construido la Corte en estos años recientes, quizá novena, décima época, digamos, de 1995 para acá. En este cambio de paradigma, este tipo de sentencias no estarían reflejando una suerte de constitucionalización del derecho familiar. Sí, yo creo que cuando estudiamos la mayor parte de nosotros, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero digamos una generación anterior o dos generaciones anteriores a la de ustedes, en las escuelas y facultades de Derecho nos enseñaban el derecho familiar, pues con algunas peculiaridades, pero fundamentalmente como parte del derecho civil. Claro. Formaba una rama autónoma, pero segregada del derecho civil. Y ahora este tipo de sentencias y todos los argumentos que ustedes nos comparten, pues yo veo una lectura constitucionalizada, ¿no? de esta rama del derecho. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? O sea, sí, sin duda es, o sea, desde el aspecto formal, por decirlo, que el interés superior de la niña, la familia como tal están en la Constitución, me parece que es la línea que está constitucionalizándose el derecho familiar. La propia Corte, no solo sus sentencias, sino sus actividades académicas, por decirlo de algún modo, va hacia esa línea, va progresando en ese sentido y va construyendo un derecho familiar que se divorcia totalmente del derecho civil. Que se divorcia, sí. Hablando de derecho familiar, ¿verdad? Hablando de derecho familiar. Se divorcia. Desde sus reglas procedimentales hasta la forma en cómo se resuelve. Y sin duda que el máximo tribunal de este país, que el Tribunal Constitucional de este país haya y esté todavía desarrollando una doctrina muy vasta en ese sentido, habla claro de que el derecho de familia se ha constitucionalizado. Y por tanto la lógica para entender esto muchas veces es la lógica de los derechos humanos. Así es la lógica de los derechos humanos. De hecho, la sentencia tiene una consideración muy puntual al respecto, en el sentido de que los alimentos es un derecho humano. Sí, es un derecho humano. Una lectura de una obligación paternofilial en clave de derechos humanos. De derechos humanos. Pues eso es un paso, digo, ustedes que están muy jóvenes y a lo mejor ya lo vivieron y en la escuela se los explicaron así, pero créanme que es un gran paso para el derecho mexicano. Sí. No es algo que debiera de pasar ahí sin ser celebrado y sin ser visto. Así es, sí, es un paso hacia esa constitucionalización. Y es un paso en la dirección correcta, agregaría. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con Carlos Gustavo Ponce, con Josué Beristain sobre el amparo directo en revisión 2994/2015.
Estamos hablando de temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con la patria potestad, con los deberes de alimentos. No son cuestiones académicas, no son cuestiones teóricas, son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de miles, de cientos de miles de personas en nuestro país. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando el amparo directo en revisión 2994/2015 y estoy platicando con Carlos Ponce, con Josué Beristain sobre esta importante sentencia. A ver, Carlos, el fondo del tema, vamos a ir aproximándonos ya a la cuestión medular que plantea la mamá de estas dos niñas. Ella pide que se le prive de la patria potestad a su concubino, papá de las propias niñas. Este concepto de pérdida de la patria potestad, porque ya en el primer bloque caracterizamos a la patria potestad, ya la entendimos a la luz del interés superior del niño, etcétera, pero el hecho de que se pierda, ¿qué es esto? ¿Por qué se puede dar? ¿Cuáles son las razones, las causas? Sí, estos son los temas que también aborda la sentencia, la caracterización de la pérdida. ¿Por qué se puede perder la patria potestad? Si digamos, lo vemos como una institución muy importante para el cuidado de los hijos. Lo que dice la Corte es que precisamente a partir del cambio de paradigma, este cambio de entendimiento de la figura de la patria potestad, es válido que ésta se pierda, que quien ejerce la patria potestad la pierda, cuando esto sea necesario para garantizar precisamente el interés superior del menor, su sano desarrollo. Es decir, aunque en principio existe la obligación de ciertas personas de ejercer ciertos derechos y obligaciones para garantizar el debido desarrollo de un menor, es válido que estas obligaciones, digamos, se corten, se interrumpan, cuando la persona que lo está ejerciendo está poniendo en riesgo el sano desarrollo del niño. Entonces, dice la Corte, no hay que ver la pérdida de la patria potestad como una sanción para el padre que incumple. Esa no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta. No se trata de sancionar y castigar al padre como si fuera el derecho penal de que hizo algo y entonces viene un reproche por parte de la sociedad. Se trata de una medida, la pérdida de la patria potestad, dirigida a proteger al menor. La razón que justifica privar de la patria potestad a alguien es proteger al menor. Y esa es la óptica con que tendremos que interpretar los códigos civiles y analizar su constitucionalidad. Que empata mucho con esta función tutelar de la que hablábamos, entonces. Es una manifestación más. Es una consecuencia más de entender la patria potestad como una medida tutelar y no un derecho de los padres. Ahora, Josué, la señora lo que pide en el juicio es que le quiten la patria potestad a su expareja. Pero él dice que no, y ahí viene una discusión importante. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales él, digamos, le dice a las autoridades judiciales en las diversas instancias, no me quiten la patria potestad? Sí, básicamente, bueno, los argumentos en principio era que quitarle la patria potestad también afectaba el interés superior de sus dos hijas, ¿no? En la medida que él perdería todos los deberes y también los derechos que tendría en ese sentido, perdón, más bien los derechos, el sentido de opinar en la formación académica, en la opción religiosa, en cuestiones médicas. Entonces él dice, bueno, yo no quiero perder eso por mí y porque eso perjudicaría a mis dos hijas. Y el otro argumento que me parece interesante y es algo en lo que al final la sentencia termina pidiendo que se analice es el tema de que no había podido cumplir con la obligación alimentaria porque se había quedado sin empleo y no había podido tener un empleo estable que le permitiera proporcionar esta obligación alimentaria de la forma en como lo venía realizando. Entonces son los dos argumentos que están ahí, me parece que son como los más generales y en los que más reiteran las distintas instancias jurisdiccionales antes de llegar a la Suprema Corte. Esto que dice Josué es muy importante, Carlos, porque la lectura que se hace del artículo, no hemos mencionado el artículo, pero bueno, es el 440, fracción quinta del Código Civil de Querétaro, pues parece que tiene esta figura de la pérdida de la patria potestad un tanto incondicionada. Es decir, si tú dejas de cumplir, incluso pone un plazo, son 3 meses. 3 meses, ¿no? 3 meses, así Si tú es. dejas de cumplir 3 meses,
te puedes convertir en sujeto de esta... Ahí sí me parece que el legislador lo está viendo como una sanción, digamos, o como una consecuencia, pongámoslo de manera más neutra. La consecuencia de que tú dejes de cumplir durante 3 meses de tus deberes de patria potestad es que pierdes la patria potestad. Pero Josué, ahora que recuerda los argumentos del papá, digamos, de las niñas, pues nos está poniendo una consideración. Él no tenía empleo. ¿Cómo va a poder cumplir entonces? En la parte por lo menos económica que supone, ¿no? Sí. Creo que hay una consideración ahí en la sentencia. Sí, la sentencia, bueno, hay que recordar que él impugna la constitucionalidad de ese artículo, considerando precisamente que es una medida que afecta a los menores. Y aquí la Corte, en síntesis, lo que concluye es que es una medida válida, la pérdida, el establecer como medida de protección, no de sanción, de los menores, la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de los menores es una medida válida, que incluso es una medida que va en la lógica de los deberes reforzados que tiene que adoptar el Estado para garantizar que las necesidades alimenticias y de sano desarrollo de los menores sean debidamente cumplidas, pero que en el caso se hizo una interpretación, digamos, insatisfactoria, se hizo una interpretación incompleta del artículo. ¿Por qué? Porque el artículo efectivamente establece que se perderá la patria potestad por incumplimiento de los deberes alimentarios siempre que se prolongue por más de 3 meses, pero no distingue si este incumplimiento debe ser justificado o si hay razones por las cuales no se pierde la patria potestad cuando haya razones que justifiquen el incumplimiento. Y aquí la Corte, recordando algunos precedentes en donde ya se había abordado esta cuestión, recuerda que para que estas medidas sean válidas, sean constitucionales, deben imponerse cuando no haya justificación. Cuando el incumplimiento sea injustificado, cuando no haya una razón, digamos, que haga justificable que no se haya cumplido, por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, una enfermedad que le incapacite a que tiene la obligación de proporcionar los alimentos, a adquirir los medios económicos para poder afrontar su responsabilidad. Y esto es importante decirlo, la Corte lo hace vía interpretación. No lo establece expresamente el artículo, pero la Corte considera, si nosotros interpretamos que la pérdida de la patria potestad se actualiza cuando hay incumplimiento justificado o injustificado, el artículo sería sobreinclusivo, es decir, abarcaría más supuestos de los deseables. Entonces tenemos que entender que cuando hay una justificación no se pierde la patria potestad. Josué, detengámonos en este concepto que nos comparte Carlos, porque me gusta mucho esta idea de la sobreinclusión, digamos. El legislador abarcó más supuestos de los que debería. Por ejemplo, lo hizo en este caso concreto al no distinguir. Sencillamente puso la consecuencia de la pérdida de patria potestad, señaló el plazo, ¿no? Más de 3 meses, pero ya no se detuvo a pensar en esto. Justificadamente, injustificadamente, en qué circunstancias. Entonces, ¿qué reflexión nos puedes compartir sobre este carácter, digamos, omniabarcativo, o excesivamente abarcativo, o como lo dice la Corte, sobreincluyente en la sentencia? Pues en principio, así como lo hemos estado platicando y lo ha desarrollado la Corte, y vuelvo al punto, el interés superior del niño o la niña adolescente, lo hemos dicho, es transversal y no solo abarca a los órganos jurisdiccionales, a los particulares, sino también al legislador. Entonces, en ese sentido, el órgano legislativo está obligado a legislar observando el interés superior del niño y la niña. Ahora, hemos platicado, lo ha dicho Carlos, o sea, la privación de la patria potestad debe ser excepcional, debe ser la última alternativa que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque en esta función tutelar, el papá y la mamá tienen que estar juntos, hacerse cargo y lograr la protección de sus hijos, de sus hijas menores de edad. Entonces, al ser excepcional, hay que ser muy precisos en establecer qué acciones o qué omisiones pueden llevar a esa consecuencia. Esto a partir de lo que se busque con la intención. En este caso era evitar el daño o evitar un posible daño. Y acá también hago una acotación. La Corte en otras oportunidades previamente ya había dicho que para que se pierda la patria potestad como medida excepcional no es necesario esperar a que se materialice el daño.
ante un contexto en el que haga inferir que va a ser muy probable que se materialice el daño, entra esta medida como una figura, como lo dijo Carlos, protectora de los niños, de las niñas y el adolescente. Entonces, Perdón, y en esta visión que nos acabas de indicar, con un carácter preventivo también. preventivo, Eso es muy importante. totalmente preventivo. No, o sea, no hay que esperarnos. No hay que esperarlos. De hecho, hay legislaciones estatales, me parece que anteriores, que sí decían 3 meses y aparte lo condicionaban a que se comprobara un daño en la salud del niño, de la niña, adolescente. O sea, bueno, no es necesario que lleguemos al daño, hay que prevenir que esto suceda. Y esto es, bueno, está el plazo y ya. Pero el tema aquí es que cuando no se distingue si es justificada o injustificada la acción o la omisión, entonces se pueden abarcar otras circunstancias que no estaban en la intención de la norma. Es decir, otras circunstancias que, como lo dijo Carlos, no dependían de la voluntad en términos sencillos del papá y de la mamá, y es por ende que no cumplieron con una de las obligaciones derivadas de la patria potestad. No porque tuvieran o no tuvieran la intención de cuidar o de garantizar los derechos de su hijo o de su hija menor de edad. Entonces fue muy importante que la Corte delimitara solo cuando no está justificado. Solo cuando no está justificado se puede. El papá lo que decía es que estaba desempleado y le estaba costando mucho encontrar empleo porque tenía antecedentes penales. Eso También es lo que... otro tema importante. A ver, Los aspectos penales, ¿no? Sí. En un sentido bueno, habría que ver, me parece, estadísticas de discriminación estructural, si es que existe o no, contra las personas que acaban o terminan una pena y si se logra una reinserción social para que puedan no tener trabajo o empleo. Bueno, a reserva de revisar esas estadísticas, si es que existieran, que yo no sé si existen, tampoco pero yo diría intuitivamente que sí hay una afectación sistemática. Ahora, lo grave aquí, es decir, ese hecho mismo sería grave, es decir, las personas que salen de los reclusorios y atendiendo al artículo 18 constitucional, se supone que se reinsertan en la sociedad, pues se reinsertan de manera muy complicada, vaya, no es sencillo volver a arrancar en la vida, ¿verdad? Pero lo segundo también igualmente grave es que el legislador de Querétaro de esto ni cuenta, o sea, simplemente dice 3 meses y vámonos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una suma de cuestiones aquí para considerar. ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, yo creo que justo, tal vez lo que explica esta cuestión es que cuando se redacta la norma, se ve a la pérdida de la patria potestad precisamente como una sanción. Claro. Entonces, o una sanción incluso contra el papá. Contra el papá que incumple. Y no le importa tanto al legislador cuando lo redacta, quizá, eso estoy haciendo una hipótesis aquí, no le importa tanto ver cuál es la teleología, cuál es la finalidad de la función que cumple la pérdida de la patria potestad. Y ya lo explicaba muy bien Josué, la pérdida de la patria potestad es una medida excepcional. Y tenemos que garantizar que solamente se rompan los vínculos que establece la patria potestad entre los progenitores y los menores cuando esto sea estrictamente necesario para proteger precisamente a quienes están protegidos por esta patria potestad. Entonces, no parece razonable hacer que una persona que no ha demostrado que ha incumplido con sus obligaciones de manera dolosa o intencional, con la intención de dejar en desprotección o en abandono a sus menores, privarlo precisamente de esta protección. Entonces, creo que una de las cosas que trae o que ocasiona la visión del interés superior del menor sobre la interpretación de la ley es considerar estos aspectos para que precisamente las leyes hayan sido como hayan sido redactadas, no terminen perjudicando más a los menores, ¿no? Lo cual me hace pensar, Josué, esto que dice Carlos es muy importante, porque en esa construcción de la que tú hablabas al principio del nuevo paradigma, y la verdad es que incluso en este programa hemos tratado temas de cuestiones familiares, en fin, de alimentos, de custodia compartida, incluso, claro. Es decir, de doble jornada, pasos que la Corte ha ido dando, pero Carlos creo que hace un punto muy importante, pone un punto muy importante, que es que quizá esta visión del nuevo paradigma en derecho familiar no ha permeado a los legisladores. Es decir, esto parece una cuestión de la Suprema Corte, ¿no? En donde pues, se conjuntaron una serie de definiciones, de sentencias, que transformaron el derecho familiar, que constitucionalizaron esta materia, que hicieron omnipresente el interés superior, pero que de pronto pues, los diputados allá en el estado de quién sabe dónde
pues todavía no se enteran de esto o no tienen la información o qué está pasando. ¿Qué lectura le das tú a esto, Josué? Pues sí, como dice Carlos, me parece que muchas figuras de derecho familiar se hicieron con el anterior paradigma y por eso tendían a distintas finalidades. En este caso, por ejemplo, usar la pérdida de la patria potestad como una sanción para el papá o la mamá que incumpliera ciertos deberes derivados de la patria potestad. Y por supuesto que a través del cambio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en su vía jurisprudencial, pues ahora falta una adecuación legislativa. Que no se ha dado. Yo creo que en buena medida no se ha dado, ¿no? Que en buena medida no se ha dado. Me parece que sí hay algunos estados que han hecho ya códigos familiares y por ahí vamos, pero otro punto en el que yo pondría el acento es el Código de Procedimientos Familiares. Bueno, está pendiente ese. Y ahí tendríamos también que impulsarlo. O sea, claro. Puedes tener un código familiar que, como nos enseñaron, es parte sustantiva, donde se enmarcan derechos, obligaciones y deberes, pero si no tienes un procedimiento acorde con esto para poder materializarlos, pues no sirve de tanto. O sea, necesitas un procedimiento que está en la misma lógica, por los distintos matices y las distintas exigencias que tiene la materia familiar, ¿no? O sea, pero todo esto del interés superior, esta lectura del paradigma novedoso del derecho familiar, dirías, influye en los procedimientos. Por supuesto. ¿Influye para escuchar a los menores, por ejemplo? ¿Influye por la manera de interpretar, de argumentar? Claro. Sí, influye. La Corte, por ejemplo, tiene algunos precedentes donde hasta ha influido en las reglas de competencia, ¿no? Puede haber reglas de competencia generales que conocemos por domicilio, pero que ha dicho de manera, por regla general, se aplica la regla de competencia que establece el Código de Procedimientos correspondiente, pero en caso de que sea contraria al interés superior del niño, la niña y adolescente, esta se tiene que moldear, ¿no? Si ya obligo a un niño, una niña, ahora que comentabas en esta opinión del niño o en este testimonial del niño, a cierta edad de escucharlo, ¿no? Y lo obligo hay precedentes sobre eso. Y lo obligo a ir a un juzgado que le queda a 4 horas de distancia, 5 horas de distancia. Y pues entre semana, a lo mejor afectando su jornada escolar. Pues lo cambio al que lo tenga más cerca, ¿no? O sea, es donde en la práctica procesal se ve materializado el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Y ciertamente es un tema exclusivamente procesal que será, digamos, idealmente debería ser regulado en ese futuro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Tendría que estar regulado porque, bueno, parte de la codificación y regularlo es crear seguridad jurídica, ¿no? En un sentido muy primario de la seguridad jurídica, como es saber a qué atenerse cuando uno entra a un proceso. Lo que hacen los jueces y las juezas es ir moldeando el proceso. Evidentemente, pues esto se va sobre la marcha del juicio, porque no existe una regla previamente establecida que aplique de carácter general. Por eso la importancia de que se avance y se logre materializar esto. Ojalá que sí. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una brevísima pausa. Todavía nos faltan muchos temas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con cuestiones probatorias, procesales. Josué Beristain pone un tema sobre el cual vamos a regresar inmediatamente, que es el de la certeza jurídica, el de la seguridad jurídica. Y sobre esto vamos a regresar. Estamos hablando del amparo directo en revisión 2994/2015, una importante sentencia del máximo tribunal de la República. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y seguimos comentando, analizando, reflexionando sobre este amparo directo en revisión, el 2994/2015, y sobre los temas que están alrededor de estas cuestiones de patria potestad, de los deberes de los padres hacia los hijos, de la pérdida también de la patria potestad, que bueno, es una institución, como ya nos dijeron nuestros invitados, que la Suprema Corte ha considerado constitucional, no hay ninguna inconstitucionalidad en la previsión de esta figura de la pérdida, pero que también está sujeta a estándares de seguridad jurídica. Y Josué Beristain, antes de irnos al corte, proponía este lente, este enfoque. Te pregunto, Carlos, por un lado, dice la Corte en la sentencia, que el incumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad esté justificado para que la norma no sea sobreincluyente. Pero injustificado. Injustificados, que sean injustificados. Pero también el tema de que debe de haber un monto en el deber de alimentos establecido, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiene que pagar el papá? Tiene que estar ya establecido en ánimo a la certidumbre jurídica.
Sí, otra de las cuestiones que introduce la Corte a través de interpretación en este artículo es precisamente cuándo sabemos que hay incumplimiento. Y lo que la Corte aquí hace, es también retomando la interpretación que se ha venido haciendo sobre la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias, es que basta, en primer lugar, que el incumplimiento sea parcial, no es necesario que sea un incumplimiento total, pero también, como decías, por razones de certeza jurídica, es necesario que se sepa cuánto se debe. Entonces, estamos hablando de dinero, pues, para decirlo claro. De dinero, aunque a veces puede ser en especie el pago de este tipo de medidas, pero por regla general es dinero. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, para poder demostrar que hay un incumplimiento se tiene que probar que este monto estaba determinado previamente, ya sea a través de una resolución judicial o por convenio entre las partes. Entonces, otro de los requisitos que se tienen que debatir en un juicio, es decir, si existía, para utilizar eso como parámetro para determinar si se ha incumplido parcial o totalmente con estas obligaciones alimenticias. Contando con esos dos requisitos, José, por un lado, como ya lo decíamos, bueno, que se dé el incumplimiento en la temporalidad que el legislador establece respecto a un monto previamente fijado o a un conjunto de obligaciones determinadas, sea convencionalmente, sea judicialmente. Y con el tema sujeto a prueba, desde luego, de la justificación o injustificación, entonces diríamos la norma es constitucional. La norma es constitucional. Pero eso, digamos, sería una, ¿cómo le llamaremos? ¿Es una interpretación conforme? Sí, una interpretación conforme de la norma con los derechos del niño, niña y adolescente, y entonces entender, y así lo dice la sentencia, una alternativa excepcional como es la pérdida de la patria potestad, solo cuando se dan estos requisitos de los que comentas. De otra forma, no sería conforme con los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes. Tiene que entenderse así, tiene que darse el plazo que señala el legislador, tiene que existir una previa determinación del monto, ya sea por una determinación jurisdiccional, por un convenio que hayan suscitado las partes, y tiene que no estar justificada el incumplimiento, ¿no? Entendido, me parece que así lo señala la sentencia, prácticamente entendido la falta de justificación como que el incumplimiento total o parcial se da a partir de condiciones ajenas a la voluntad, ¿no? En las que no interviene el papá o la mamá, sino salen de su ámbito, de su control, ¿no? ¿no? De su control, completamente. Eso es importante. Entonces la norma se salva, digamos, el final de la historia es que la norma se salva. Sí. No hay una declaratoria de la Suprema Corte de inconstitucionalidad. No, digamos, esa es, en la teoría, la función de la interpretación conforme, ¿no? Hacer que las disposiciones, entendidas como los textos que uno puede leer en las leyes, no sean declarados inválidos, es decir, y que desaparezca el fundamento, por ejemplo, para poder establecer la privación de la patria potestad, sino diciendo que el artículo es constitucional sí y solo si se interpreta conforme lo establece la sentencia. Y esto lo ha hecho la Suprema Corte ya en varias ocasiones. Es una herramienta que los tribunales constitucionales suelen utilizar en muchas ocasiones precisamente para evitar los vacíos normativos que se puede generar por decir que un texto es inconstitucional, porque deja uno a los operadores jurídicos sin un fundamento para actuar. Entonces, ante este riesgo, lo que a veces los tribunales constitucionales suelen hacer es digamos, confeccionar dentro de la interpretación los elementos que debe incluir el intérprete a la hora de aplicar la ley. Y estos son los que ya explicó precisamente Josué. Ahora, esto es muy interesante lo que nos cuentas, Carlos, porque entonces, digamos, si todos nosotros hemos dado clase, ¿no? Y entonces si llega un profesor a un salón y dice, muchachos, les voy a explicar el artículo 440, fracción quinta, ¿no? Allá en Querétaro. En la Universidad Autónoma de Querétaro, por cierto, un saludo ahí para los amigos de la Autónoma de Querétaro. A ver, pues tendrá que explicar ese artículo junto con la sentencia. Sí, la lectura correcta sería esa, ¿no? Es correcto. A partir de esta determinación de la Corte. Digo, para poder operar este precepto de manera constitucional o legal, tanto los operadores como los padres, como los jueces tienen que entender el alcance de la disposición. Y el alcance de la disposición no es lo que uno en principio obtiene de una lectura simple, sino lo que los tribunales, y en específico la Suprema Corte, ha establecido como la interpretación vinculante, como la interpretación obligatoria. Entonces, esto pues efectivamente es así, ¿no? ¿Hay como una especie de diálogo entonces entre los juzgadores y los legisladores? ¿Es una sentencia de estas que en España llamaban en algún momento bilaterales, en donde hay un juego a dos partes? ¿No es solo el legislador el que pone las reglas entonces?
Sí, o los principios, como le queramos llamar, pero, digamos las normas, ¿no? Sí, me parece que, como lo dice Carlos, o sea, la norma, lo que pueda uno advertir en una primera lectura, no termina ahí, o sea, no completa la disposición normativa en esa primera lectura. Hay que ver qué ha dicho los tribunales y sobre todo qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en las jurisprudencias que tienen el carácter de vinculante, pero me parece que también en los criterios aislados, que sin ser vinculantes son orientadores de la actividad jurisdiccional y por supuesto de la actividad legislativa que se pueda dar. Y me parece que sí es bilateral porque, bueno, empieza el precepto a través de un primer ejercicio legislativo, la Corte puede precisar algunas cosas, como ya lo explicó Carlos, para la finalidad de que no incluya hipótesis que no deberían estar a lo que se persigue, la protección del interés superior del niño, la niña y adolescente, y después esta sentencia de la Corte pues puede ser observada por el órgano legislativo para hacer el ejercicio de adecuación y la norma establecerla ya con estas salvedades, con estas limitaciones muy bien determinadas, ¿no? De hecho, ese sería el ideal. Acabas de describir un modelo ideal, en donde se escuchan los órganos del Estado y donde interactúan, pero en favor de los sujetos de los derechos. O sea, me parece que acabas de pintar el cuadro más completo posible y más sano posible, respetando la división de poderes, pero también pues, Claro. trabajando todos en la misma dirección, ¿no? Sí, como lo ha dicho también la Suprema Corte, o sea, la división de poderes no tiene que atenderse como algo tajante, es más bien una coordinación. Cada quien tiene una función establecida en la Constitución, una facultad, pero en coordinación con los diversos poderes, al final todo es el Estado mexicano, ¿no? Entonces, Carlos, diríamos, esta sentencia también deben de leerla los legisladores, los diputados. Yo pienso que sí. Pienso que cualquier persona que esté, digamos, o que tenga la intención de hacer un código, como ya mencionaba Josué, civil o reformar la ley, y que esas leyes no sean declaradas, por ejemplo, inconstitucionales o que generen problemas de seguridad jurídica, porque creo que ya lo decía Josué muy claramente, creo que la principal fuente de seguridad jurídica al final del día es la ley. Pero las sentencias pueden coadyuvar en complementar, en hacer que los principios cobren vida en la aplicación de la ley. Pero no hay comparación con que el propio texto de la ley ya nos dé una guía, una pauta, tanto a los particulares como a las autoridades para actuar. Entonces, pues sí, creo que es deseable, creo que es necesario que se dé este diálogo, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, la ley, pues esa sí es para todos, pero una sentencia pues es de quien la litiga y quien llega a estas instancias. Y muchas personas no pueden llegar a estas instancias. Muchas personas, los casos de esas personas quedan en el camino. Unos porque no presentan la demanda, otros porque se van, digamos, agotando las instancias y ya no pueden proseguir a instancias superiores. Hay un buen número de razones por las cuales no todo el mundo tiene esta capacidad de llegar, digamos, formalmente sí, pero ya en la realidad pues son mínimos los casos, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy bajo, Sí, claro, sí. sobre todo amparo directo en revisión. Claro. Oye, no quiero que terminemos el programa, ya nos quedan muy pocos minutos, pero a ver, Josué, tú tienes una formación académica, tú eres especialista en temas probatorios. No es la cuestión aquí, no se debate porque es amparo directo en revisión, el tipo de proceso, etcétera, la cuestión de prueba, digamos, ya quedó probado en instancias inferiores el tema de si cumplió o no cumplió el papá, etcétera. Aquí se discutía un tema constitucional, pero para las personas que nos están viendo seguramente les quedará esta duda. ¿Cómo probar si hubo un incumplimiento? Si hubo, con todos los requisitos que ya fijamos, que el incumplimiento sea respecto de obligaciones claramente establecidas, que sea por un tiempo prolongado, de manera injustificada, etcétera. Pero el tema probatorio, ¿te parece relevante también para los abogados y las personas que estén involucradas en este tema, en este tipo de casos? No, por supuesto que me parece relevante, ¿no? El tema probatorio, sin duda, recae en la parte de la norma que es el antecedente, la hipótesis, lo que se ha llamado el hecho que genera la consecuencia. Hay autores que establecen el derecho con una finalidad de moldear o de dirigir la conducta de la sociedad. Y en esa medida el éxito del derecho está en que se aplique la consecuencia jurídica a quien en verdad realizó el hecho que la merece o que no la merece. Y eso pasa muchísimo por la actividad probatoria, ¿no? Entonces, bueno, aquí
volvemos a esta división entre el derecho civil, el derecho familiar y en temas específicos probatorios, sobre todo en la parte de la actividad probatoria, es decir, donde se conforman y se acumulan, si se quiere decir así, todas las pruebas que al final tendrán que ser valorados. Hay que enfatizar que no es solo obligación de las partes, es decir, no es solo obligación del papá y de la mamá a llegar todos los medios de pruebas, sino también el juez y la jueza cobran un papel relevante y tienen que hacer actividad probatoria oficiosa, por supuesto respetando el principio de contradicción y esto conlleva la garantía de audiencia de las contrapartes, pero sí asumiendo esa responsabilidad que se deriva del interés superior del niño y de la niña y adolescente. Ahora, esto ya lo ha dicho la Corte, no es una Corte, postura teórica o que, así ahí. que alguien diga, no, es que este señor estudió ahí su razonamiento probatorio ya en España, sino que realmente esto ya está establecido, ¿no? Así es, sí. Hay jurisprudencia de la Corte donde dice, como garante, el Estado, a través de la figura del juez y la jueza, tiene que realizar la actividad probatoria correspondiente para poder corroborar si existió o no existió una transgresión a algún derecho de una niña y un niño adolescente. Esto también es un avance, ¿no, Carlos? Es decir, esa figura del juez neutral, esa figura que viene del pensamiento ilustrado del juez como la boca que pronuncia las palabras de la ley, estoy citando a Montesquieu, por supuesto, Claro. Pues aquí la figura de ese juez, Josué nos está diciendo, miren, eso ya es de otra época, ¿no? Sí, el tema de la boca de la ley, yo creo que hace muchos años que ya lo abandonamos. Creo que sabemos que el principio de legalidad no impide al juzgador tener un papel proactivo tanto en la interpretación de la ley. La sentencia es un buen ejemplo Sí, de esto. esta sentencia es un buen ejemplo. Pero es muy interesante ver cómo lo que veíamos hace un momento sobre el interés superior del menor se proyecta específicamente sobre el proceso, porque en este caso obliga al juez abandonar este papel pasivo que puede tener en otros procedimientos, porque hay que decirlo, en otros procedimientos es deseable que el juez tenga un papel pasivo, por supuesto. atendiendo al principio dispositivo del proceso, etcétera. Pero aquí, dado lo que está en juego, que lo que está en juego es el interés superior del menor, que el menor esté en las mejores condiciones posibles, le impone al Estado la carga de intervenir y de recabar los medios probatorios que sean necesarios para tener por acreditado de manera fehaciente y plena lo que está en juego. En este caso, por ejemplo, si efectivamente hubo un incumplimiento a los deberes alimenticios. Si no se cumplió, si no se prueba fehacientemente esta cuestión, podemos tomar una decisión que ponga en riesgo al menor. Y de ahí la importancia de darle al juez estos poderes que mencionaba Josué. Poderes deberes, quizá habría que precisar, poderes deberes en el sentido Son que... poderes deberes porque incluso la Corte en algunos casos, si no mal no recuerdo, ha advertido que había una obligación, digamos, el contexto fáctico, es decir, los elementos probatorios mostraban que había un hecho que no estaba suficientemente probado, pero que en ese caso, entonces, el juez tenía la obligación de intervenir para recabar el medio de prueba necesario. Puede ser una pericial, puede ser una documental, puede ser una testimonial, para poder esclarecer ese hecho, para poder llegar lo más que se pueda a la verdad material, a lo que realmente sucedió, y en función de eso, poder tomar una decisión y ya aplicar el derecho. Solo hasta ese momento se puede tomar una decisión sobre el menor. Oye, una gran responsabilidad del juez. Una gran responsabilidad. O sea, Son aquí, los garantes, los en última garantes, instancia, fíjate, los garantes, de los derechos. esto es muy importante. Sí, como lo decía Carlos, de hecho la Corte tiene precedentes donde ha dicho que el hecho que el juez no ejerza este deber poder conlleva una violación a las formalidades esenciales del procedimiento. O sea, Es decir, estas reglas, al reglas mínimas que el concepto conocemos, de debido ¿no? proceso Así es. del artículo 14, párrafo segundo. Sin la cual ningún juicio es válido en términos simples. O sea, si no se cumplen estas, no estamos en un juego válido. Y en casos de niños, niñas y adolescentes es esta actividad, este deber, poder de generar y atraer los medios de prueba, atraer los medios de pruebas correspondientes. Sin duda. Nos queda un minuto, Carlos, una conclusión. ¿El nuevo paradigma está en construcción todavía? ¿Se ha agotado? ¿Ya tenemos todas las coordenadas? Yo pienso que no, digo, es algo que Josué ya tenga, creo que tiene más ya identificado el panorama completo, pero yo pienso que no, yo creo que es una tarea siempre incumplida, digamos, una tarea siempre en construcción. El derecho siempre nos vamos a encontrar a nuevos retos. Creo que se ha dado un paso importante en la última década en la constitucionalización que ya mencionamos del derecho familiar, que tiene que ver con esta cuestión de un poco quitarles ya a las autoridades legislativas ordinarias, a las autoridades administrativas, etcétera, ciertas facultades de decisión y decir, bueno, aquí lo que manda es la Constitución, los principios que se desprenden de la Constitución, pero creo que hay todavía muchísimo camino que avanzar. Creo que quedan todavía muchas cuestiones pendientes y retos a los que nos vamos a enfrentar y que afortunadamente hoy tenemos esta herramienta que es
todos los principios que se derivan del derecho constitucional y que aplican en la materia familiar, que sin duda creo que nos ayudarán a resolverlos de mejor manera. ¿Coincides, Josué? ¿Faltan todavía temas? Sí. Falta ir perfilando. Es decir, existe ya el nuevo paradigma, pero no quiere decir que sea un paradigma completo, que ya esté terminado de dibujar. No, por supuesto, coincido plenamente. Creo que, como bien dice Carlos, ha habido un gran avance, pero sin duda hay retos y todavía hay instituciones y figuras que hay que ir entendiendo conforme al nuevo paradigma. Hay un gran camino por delante, pero me parece que se va en una línea adecuada para transitar este camino. Habrá que estar atentos al cambio social también, porque en esto me imagino que las pautas de comportamiento de la sociedad cambian mucho, es decir, concubinatos y eso, o efectos jurídicos para concubinatos, parejas que conviven sin casarse, parejas reconstituidas, familias monoparentales, Por supuesto. matrimonio igualitario, es decir, tenemos Sí, un vaso. un conjunto de temas y no sabemos para dónde va también. Es decir, temas de reproducción asistida, por ejemplo, técnicas de supuesto. reproducción asistida, que han sido materia ya de pronunciamiento incluso por la Esto Suprema es- Corte, ¿no? Sí, Y así ya es. tenemos precedentes, entonces veremos muchas cosas más. Así es, muchas cosas más. Y sobre ellas espero seguir platicando con ustedes. Carlos Gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Josué, Miguel. gracias por Muchas nuevamente gracias. acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, intentamos entender verdaderamente a profundidad las cuestiones más importantes que va resolviendo en su quehacer cotidiano la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos pronto para una nueva reflexión aquí en este programa. Ya lo dijo la Corte.